El día de hoy vamos a hablar sobre políticas públicas. En este video vamos a aprender qué son las políticas públicas, cuáles son sus características, los actores que intervienen, el ciclo de vida de las políticas públicas, los instrumentos que ayudan a impulsarla y vamos a aprender también algunos elementos que sirven para la mejora y corrección de las políticas públicas. Vamos a comenzar. El punto número 1 es ¿qué son las políticas públicas? Tenemos la opinión de diferentes autores, por ejemplo Peters, que desde el 82 que estudia este tema, nos comenta o lo define como un conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, las cuales actúan directamente o a través de agentes y van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Tönning en 1985 define las políticas públicas como las decisiones de los gobiernos para realizar algo o no. Un autor más que nos ayuda a comprender la definición de políticas públicas es Canto, que en el 96 nos dice que le puede definir como cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos. Así como estos tres autores podemos encontrar más que nos darán distintas definiciones de las políticas públicas, algunos con elementos más, otros con elementos menos, algunos profundizando un poco más en las diferentes dimensiones de lo que involucra una política pública, pero la mayoría coincidiendo en algunos elementos clave. Podemos simplificar la definición de una política pública de la siguiente manera. Podemos decir que las políticas públicas son todas aquellas decisiones que toman los gobiernos y sirven para emprender acciones que atienden necesidades públicas. Características de las políticas públicas. Como primer característica podemos observar algo que ya hemos comentado: siempre serán de origen público o estatal. Como número 2, las políticas públicas pretenden resolver un problema o crear valor público. Como comentábamos, no necesariamente tiene que ser un problema o atención a algo negativo, sino que las políticas públicas se encargan de atender esas necesidades de naturaleza pública, como puede ser mejorar un indicador que ya se encuentra o se considera positivo. Como número 3, podemos observar una característica: las políticas públicas definen objetivos y prioridades para la acción. Número 4, condicionan la actividad estatal. Definitivamente las políticas públicas deberían condicionar la actividad del Estado. Lamentablemente estamos acostumbrados a ver a los políticos hacer gastos innecesarios en situaciones que no representan un problema para la sociedad, pero deberían condicionar la actividad del Estado. Más adelante aprenderemos por qué muchas veces no sucede de esta manera. Número 5. Puede involucrar a otros sujetos. Hablamos que las políticas públicas son llevadas a cabo principalmente por el gobierno, pero no significa que sea el único participante en el trabajo de las políticas públicas, ya que si bien ellos diseñan las estrategias para la implementación, pueden invitar a participar a organizaciones no gubernamentales, empresas o grupos de la sociedad civil. Como número 6, las políticas públicas demandan planificación. Pasamos al siguiente punto, que son los actores que intervienen en las políticas públicas. Tenemos principalmente tres actores que inciden directamente sobre lo que son las políticas públicas. En primer lugar tenemos al Estado, los gobiernos, que lógicamente es de quien surgen las políticas públicas. Como segundo actor tenemos al mercado o las empresas. El sistema político está íntimamente ligado a lo que es el sistema económico y no puede funcionar sin el mismo. Y en tercer lugar tenemos a la sociedad civil, todos los ciudadanos que vivimos en el régimen político, que trabajamos, que contribuimos con nuestros impuestos y quienes nos vemos beneficiados principalmente, o deberíamos vernos beneficiados principalmente, por las políticas públicas. ¿Cuál es la manera en la que estos tres actores inciden en la formulación de las políticas públicas? En un entorno ideal,
Las flechas señalan la manera en la que un actor incide sobre el otro. La sociedad civil debería incidir directamente sobre el Estado para la formulación de las políticas públicas. Además, debería incidir indirectamente al incidir de manera directa sobre el mercado, quien a su vez incide directamente sobre los gobiernos para la definición de estas políticas públicas. Lamentablemente, la situación en el mundo real no funciona de esta manera. ¿Cuál es la forma entonces en la que estos actores inciden en las políticas públicas? El mercado, las empresas, como manejan mayor parte del capital del país, directamente inciden sobre lo que el gobierno decide como política pública. Y lamentablemente la sociedad civil termina en un segundo plano, lo que nos lleva al fracaso muchas veces de lo que son las políticas públicas, ya que la sociedad civil, quien se debería principalmente verse beneficiada, no está siendo atendida, no está siendo considerada para la formulación de estas políticas. Es el ciclo de las políticas públicas. Diferentes autores pueden mencionarnos cantidad diferente de etapas con diferentes nombres, con diferentes enfoques, pero todos podemos agruparlos en 4 principales, que son las que tenemos a continuación. Como primer etapa en el ciclo de las políticas públicas es la formulación o definición del problema, donde se decide cuál es el problema que se va a atacar. La segunda etapa sería en donde se diseñan las estrategias en las que se trabajará, y al final de esta etapa vendría lo que es la aprobación. A continuación viene la etapa de la implementación, y como cuarta etapa tenemos el seguimiento y la evaluación, para finalmente volver a comenzar con el ciclo. Como parte de este ciclo vamos a aprender cómo se elige el problema. No necesariamente tiene que ser un problema presente, sino que el gobierno siempre tiene que tener una visión a futuro para identificar problemas que se pueden volver más grandes con el paso del tiempo. Un segundo consejo que podemos entender es enfocarse en una sola dificultad, no manejar diferentes problemas en el mismo momento. Y como último consejo, tenemos que utilizar datos que demuestren la magnitud del problema a través de comparaciones en situaciones similares y siempre utilizando estadísticas. Pareciera tarea sencilla. Sin embargo, la elección de los problemas a atender en las políticas públicas es una situación que se ve influida por muchísimas presiones de la misma sociedad que busca la solución a sus necesidades por factores económicos, por empresas que también velan por sus intereses y además sufre de una presión política por los grupos de oposición o simpatizantes del partido político en turno. Como segunda etapa en el ciclo de las políticas públicas tenemos el diseño, que podemos entender desde estos 6 momentos. Después de la etapa de diseño viene el momento de la aprobación. Según el tipo de política que se esté buscando implementar, de su nivel de aplicación, será necesario que sea aprobado por diferentes actores de la vida política. Una vez aprobada la política pública, se procede a su implementación. Normalmente de una política pública se desprenden diferentes programas que ayudarán a alcanzar los objetivos de la misma. Cada uno de estos programas puede tener diferentes proyectos que ayuden al cumplimiento de las metas que se han propuesto en cada uno de ellos. La siguiente etapa es la de seguimiento y evaluación, donde tendrán que realizarse principalmente 2 acciones, como son la medición y la evaluación. Lo siguiente que aprenderemos el día de hoy son algunos instrumentos que ayudan a impulsar las políticas públicas.
El primero de ellos son las normas jurídicas. A través de las normas jurídicas, pues los poderes políticos autorizan y establecen las actividades que todos deberemos de realizar y que contribuirán para la solución de dicha problemática. Un segundo punto son los servicios de personal. Toda política pública requiere de recursos humanos, de organización y recursos materiales, principalmente los financieros, que siempre son factor de discordia y que serán siempre los más restringidos. Y por último tenemos la persuasión. Los ciudadanos siempre han considerado al gobierno como la expresión de la interpretación mayoritaria de los intereses de la sociedad, y a través de la persuasión puede apoyarse para implementar correctamente una política pública. Finalmente estaremos hablando de 4 elementos que pueden ayudar a mejorar o a corregir errores en la implementación de una política pública. El primero de ellos es la oportunidad. Las políticas públicas tienen que llegar en el momento oportuno. Como segundo punto tenemos la calidad. No es necesario solamente que el producto, el servicio o la atención lleguen a la población a tiempo, sino que además deben llegar con la calidad suficiente, adecuada y siempre de manera humana. Como tercer punto tenemos la transparencia, que nos dice que las políticas públicas tienen que ser resultado de unas reglas claras del juego que sean aplicadas por igual, sin preferencias, a toda la población a quienes va dirigida. Como cuarto punto tenemos la apropiación social, que se refiere a que la política pública sea congruente y que realmente resuelva el problema y origine una transformación de la realidad. Y bien, con esto estamos llegando al final de nuestro video, donde aprendimos acerca de 6 puntos que nos ayudarán a entender mejor lo que es una política pública. Te dejo aquí al final una lista de los recursos consultados para la elaboración de este video. Adiós.